Cuando comencé, me gustaba analizar los efectos y cambios de velocidad que los grandes youtubers aplicaban en sus vídeos. Siempre me surgía la duda de cómo lo harán. Lo más fácil es pensar en cortar las grabaciones en clips más cortos y aplicarles a cada uno diferente velocidad. No sabía que existen herramientas dedicadas a esa función y, como no podía ser menos, Wondershare Filmora también la incluye en su editor. Lejos de lo que podría parecer, las rampas de velocidad son fáciles de manejar. La diferencia está en que parte del resultado dependerá de vuestra creatividad. En este pequeño tutorial voy a intentar aclararos todas las dudas que podáis tener sobre esta herramienta. Para mostraros cómo se utilizan las rampas de velocidad, vamos a ver este clip, el cual arrastraremos a la línea de tiempo. Para buscar la herramienta en sí, debemos ir a las propiedades del clip y en la pestaña Velocidad nos aparecerá en primer lugar la herramienta de modificación de velocidad, pero al lado podremos ver la opción de rampa de velocidad. Al acceder a ella, veremos que disponemos de diferentes posibilidades prefijadas, pero la primera de la izquierda pone Personalizar. Es esa la que solemos utilizar para hacer el efecto que necesitamos. Accediendo a esa opción, nos aparecerá más abajo una ventanita gráfica con una línea horizontal y 4 marcadores. La línea corresponde a la velocidad de reproducción normal. Los marcadores son los diferentes puntos donde podemos variar dicha velocidad, aunque no son fijos. Los podemos variar a voluntad y añadir nuevos. Disponemos de un zoom que nos ampliará el gráfico para trabajar con más detalle. Cogemos un primer punto y lo llevamos más adelante. La línea roja es la representación del momento de reproducción que se está mostrando en el visor. Si nos vamos al pequeño botón de la izquierda con el signo más, crearemos un nuevo punto de modificación. Si ese punto lo subimos hacia arriba, estamos aumentando la velocidad de reproducción. Cojamos ahora el tercer punto y lo bajamos hacia abajo. Con ello disminuimos la velocidad. Para hacer que la transición sea más rápida, vamos a crear otro punto cercano y lo posicionamos a la velocidad normal. Veamos qué hemos conseguido. Otra opción que nos da la herramienta es la de incluir un fotograma congelado, una instantánea, que podremos decirle cuánto tiempo tendrá de duración. Se representa por medio de un marcador cuadrado. Ahora veamos el efecto que conseguimos con nuestros cambios en la rampa de velocidad, incluido el fotograma congelado. Como veis, el mismo botón con el que creamos marcadores, si está posicionado sobre uno de ellos, marcará el símbolo menos, lo que indica que podemos eliminar ese marcador, sea del tipo que sea. Vamos a modificar nuestra rampa de velocidad y pondremos uno de los marcadores a la velocidad mínima, lo cual nos dará una reproducción poco estable o fluida. Pero Filmora nos ha incorporado en la versión 13 una eficaz herramienta que nos ayudará a hacer velocidades súper lentas. Si vamos al desplegable de la parte inferior, una de sus opciones es la de flujo óptico. Y eso lo que hace es incorporar frames intermedios para tener una reproducción fluida aunque sea a baja velocidad. Y para verlo correctamente, debemos darle a nuestra herramienta de renderizado en caché o esperar a que la línea roja sobre la línea de tiempo termine de ponerse en verde. Eso indica que se renderizó en memoria y podemos verla cómo quedará al final. Creo que me he explicado bien. Aquí os voy a mostrar un ejemplo de trabajo. Tenemos un clip de un esquiador acuático.
que hace un salto y vamos a resaltar ese salto. Nos vamos a buscar nuestra herramienta de rampas de velocidad y escogemos personalizar. Vamos a buscar el momento en el que va a comenzar el salto. Crearemos un nuevo punto y le bajaremos la velocidad. Nos iremos ahora donde está a punto de finalizar el salto. Vamos a aprovechar el punto que ya teníamos. Podemos ir modificando la posición de los puntos para hacer que coincidan con el momento justo que queremos que haya un cambio de velocidad. El primero ya lo tendríamos, y junto al segundo voy a crear un nuevo marcador para volver a la velocidad normal. Cuanto más cerca estén, más rápido será el cambio. Por si acaso, le pondremos el flujo óptico y vamos a ver cómo queda. Todavía me parece rápido, por lo que bajaremos un poco más la velocidad de ambos marcadores. Fijaos en las imágenes, porque al modificar los puntos también se modifica el momento en el que actúan. Una vez los tenemos donde queremos, le damos a OK y esperamos a que se renderice, ya que en esta ocasión no nos deja la opción de renderizarlo nosotros. Ya tenemos la línea verde. Veamos pues cómo queda. Lo veo bastante más profesional. Como veis, es muy sencillo de trabajar con las rampas de velocidad en Filmora. Os pueden venir muy bien, como en el ejemplo, para destacar momentos claves en la acción o para ver mejor los detalles. Y hasta aquí el tutorial de esta semana. Solo espero que os haya gustado tanto que lo compartáis con amigos o compañeros de afición. Yo por mi parte seguiré esforzándome en ayudaros a bucear en los océanos de la edición. Aquí os dejo otro vídeo que podría resultar interesante. Un abrazo, amigas y amigos del canal. Chao.